Ay. Pero corre las cosas en la otra silla. Bien. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos, a todas y a todos. Es un gusto volver a estar, poder concluir en este panel, en esta propuesta que hemos pensado por nuestro día, por el día de las y los periodistas y trabajadores de prensa. En tercer término, lo que quiero es agradecer a la universidad, a nuestra Universidad Nacional de Rosario, que nos ha cedido el lugar para poder realizar este encuentro. Y ustedes saben que la convocatoria de hoy se realiza con el título de la libertad de expresión. Justamente porque estamos preocupados por el tema y por la libertad de expresión, por el trabajo del periodismo en nuestro país y cómo vienen dándose las cosas sobre este tema en particular. Antes de comenzar, bueno, bienvenidos a Damián Loretti, a Graciana Peñafol, ya hemos suficientemente presentado en todos los flyers que han circulado en estos días. Quiero sí mencionar esta convocatoria que hacemos desde el Sindicato de Prensa Rosario también es acompañada por la Escuela de Comunicación Social, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. La decana Silvia Trujillo está presente. No la veo dónde, pero allá. Bien. Y le agradecemos muchísimo la presencia. Está la secretaria de Derechos Humanos de la Universidad y están los directores de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política. Está el director, Néstor Tabola es el director de la Escuela de Comunicación Social, está el director del Instituto Privado de Periodismo, Fabián Minucci, y está Javier Montero, pero ¿dónde está Fabián? Director de la carrera de periodismo del ISEP 18. Nos parece que la convocatoria que tenemos aquí es realmente muy importante, es extraordinaria, el momento como el que estamos viviendo, donde cada convocatoria cuesta mucho. Esto es un dato de la realidad, lo vemos propuestas que hacemos desde el sindicato y propuestas a las que vamos. Como invitados nos cuesta mucho encontrar espacios de reflexión y también de interacción entre distintos sectores, pero bueno, esta convocatoria es una muestra importante para nosotros y nosotras, pensando en el día sábado, el 7 de junio. Hay docentes de las distintas carreras, compañeros docentes de las distintas carreras, por supuesto está nuestra comisión directiva, está nuestro secretario general, Gerardo Carmona, la compañera Estela Hernández y bueno, otros integrantes de comisión directiva de
nuestro sindicato. Farco. Están los compañeros de Farco y especialmente de radio, gracias a José, gracias a los compañeros de Aire Libre Forestal. Ustedes saben que va a haber una reforma constitucional en poco tiempo aquí en la provincia de Santa Fe, y con esta, justamente con quienes yo he estado nombrando, compartimos un espacio para ver qué propuesta hacer con crianza constituyente y pensando en el derecho a la información, el derecho a la comunicación que tenemos todas y todos. Bien, con esta pequeña presentación de quienes hoy nos convocamos aquí, Graciana es abogada, Graciana es legisladora por la ciudad de Buenos Aires y es coautora de la ley, o por lo menos del texto original de la ley de medios, de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y el doctor Daniel Loretti, ambos han trabajado el autor tantísimo. Sí, vos sabés que la doctora, me equivoqué con eso porque no lo dije. Es el autor. Él es el autor y coautor. Bien, pero yo había empezado por orden de presentación. A vos no te fue tan mal, gordito, decía Alfonsín. Fantástica experiencia y fantásticos elementos que tenemos para pensar audiovisual, en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Yo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ambos trabajan en el tema de libertad de expresión, de derecho a la información, y creo que sobran los títulos para ponerle a cada uno, así que lo que yo voy a hacer es pedirle un aplauso para nuestro invitado. Yo creo que te aplaudan antes. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y voy a decir todes, porque en estos tiempos usar el lenguaje inclusivo es casi revolucionario, a lo que ha reducido la revolución. Decía Daniel recién que es un peligro cuando te aplauden antes, porque después tenés que convencer mucho para que te vuelvan a aplaudir. Pero bueno, muchas gracias a la invitación. La verdad es que, además de que Rosario siempre estuvo cerca, me encantó la invitación, hacía mucho que no venía, es una ciudad hermosa. Y el tema, a ver, es difícil decir que es un lindo tema porque voy a sentir que les hablo de Kosovo. Es la situación de una libertad de expresión en periodo de guerra. Yo tengo una mirada muy pesimista sobre el estatus actual de la libertad de expresión en la Argentina. Pero bueno, como sea, yo agradezco enormemente la invitación, tenía muchas ganas y la verdad que en estos tiempos me parece muy importante tomarse un segundo para reflexionar sobre algo que nosotros hacemos tan naturalmente como es hablar, comunicarnos y en mucho del caso de ustedes, ejercer el periodismo. La verdad es que les decía que siento que me invitaron a hablar de Kosovo porque yo tengo la sensación que la libertad de expresión, y puntualmente voy a precisar, el ejercicio del periodismo como manifestación de la libertad de expresión es una actividad que está en peligro. Está en peligro la actividad en sí misma por cosas tan básicas como el retiro de la pauta de los medios que lo pueden necesitar, hasta cosas tan graves como el condicionamiento a la prensa. Digo, todos vimos el escándalo de un periodista recibiendo las preguntas
Y eso también es contrario a la lógica del periodismo, que tiene más que ver con la verdad, no con la operación. El problema es que nos hemos acostumbrado a llamar periodistas a operadores, y son cosas bien diferentes. Yo voy a ser honesta, hasta me puede divertir algún operador. Lo que no voy a hacer es decirle periodista. Son dos cuestiones bien diferenciadas. Pero decía que está en peligro en las condiciones de su desarrollo por condicionantes externos. Les hablaba de la pauta oficial, ni hablar de la absoluta ausencia de concursos o cuestiones que permitan acceder a nuevas licencias, e incluso las fuertes restricciones para sostener las licencias que ya existen. Y también hay, lo que ha hecho más grave esto, es además, como pocas veces se ha visto, porque casos de censura y de condicionantes para acceso a frecuencias y a medios de comunicación no son nuevos en la Argentina. Pero como pocas veces se ha visto, vemos a quienes ejercen el periodismo en riesgo personal. Voy a traer a colación un caso que hemos leído en los diarios, que fue el caso de Alconada Amón. Alconada Amón informó, publicó una filtración que venía de la Comisión de la Bicameral de Inteligencia, en la cual se expresaba y documentaba además que el plan de inteligencia preveía dentro de sus objetivos controlar la comunicación social con una mirada específica sobre aquellos que cuestionaran la veracidad del relato estatal. Digo, para eso iban a usar la ley de inteligencia. Yo no lo puedo creer, o sea, voy de vuelta. No puedo creer que un funcionario que no sea ágrafo haya llegado a escribir eso en una ley o en un proyecto y lo haya presentado. Pero esto no es lo más grave, digo, que ya es muy grave. Creo que lo segundo grave es que luego de publicar esto, Alconada Amón recibió amenazas, le intentaron hackear el WhatsApp, le intentaron hackear los medios de comunicación electrónica, con total naturalidad. Y voy a decir algo, y a mí me preocupa mucho, porque yo veo además una situación específica desde el Poder Ejecutivo y sus funcionarios, que tienen que ver con alentar algo que es peligrosísimo, que son los discursos de odio contra el periodismo. Y me voy a detener acá para decir una cosa. Javier Milei ganó con el típico esquema de triunfo de las nuevas derechas, que es la generación de un enemigo. En una sociedad enojada, como está enojada la Argentina, generar un enemigo contra el que se hace causa común. El enemigo inicial de Milei fue la casta. ¿Se acuerdan que era la casta, la casta? El problema es que para gobernar, Milei necesita a la casta. Entonces tuvo que cambiar de enemigo. Y buscó un nuevo enemigo, que son los periodistas, o los medios de comunicación, llámese, yo sé que son bien distintos, pero el periodismo, en cuanto nuevo enemigo, no cuenta con las posibilidades de defenderse. Digo, en general los periodistas no andan con seguridad, no andan con custodia, y yo estoy muy preocupada. Hola Agustín, qué lindo verte. Yo estoy muy preocupada, nuevo enemigo que son el periodismo, porque hay una clase social muy enojada, muy exagerada, del cual fui abogada. Hace cosa de un mes, Roberto Navarro, lo ubican, el periodista del Destape, estaba en un café de un hotel en Buenos Aires, y un señor lo empezó a putear, le dijo mentiroso, qué sé yo. Roberto, que es un señor como todo petizo bravo, se levantó a decirle, ¿qué te pasa? No me digas esto. Y detrás le acomodaron una trompada en la nuca, que lo tuvo 2 días hospitalizado, porque Roberto está anticoagulado porque tuvo una ACV. Entonces tenía mucho temor que tuviera una herida interna dentro del área craneal. A ver, ya en sí es un espanto, pero esta naturalización de que no es que le pegaron por feo, por petizo, por ser de talar, por lo que quieran, le pegaron por periodista. La agresión fue en torno a su rol de periodista. Y estas cosas pasan porque el discurso de odio hace eso, legitima el derecho a odiar. ¿Qué es el discurso de odio? Es
Es un discurso que toma un colectivo, lo hace culpable de una situación y por lo tanto legitima la violencia contra quienes pertenecen a ese colectivo. Por dar un ejemplo, la Alemania después de la Primera Guerra Mundial tuvo un discurso de odio, los resultantes de la derrota eran las finanzas y los judíos, y el discurso de odio terminó legitimando un régimen de odio como fue el nazismo. Digo esto para que se explique, para explicarme. Ahora, volviendo a esto, ¿son válidos los discursos de odio? ¿O qué podemos hacer al respecto? Este es un debate que me parece crucial porque más allá de la voluntad legisladora de los representantes, hay un elemento de orden supralegal, que es el artículo 13 de San José de Costa Rica, que de algún modo habilitaría la sanción o la prohibición de discursos de odio. Ahora, ¿por qué no se avanza en este camino? No se avanza por varios motivos. ¿Ahí? Bueno, no se decía que hay, en el artículo 13 de San José de Costa Rica, existe una norma específica que permite regular los discursos de odio. ¿Por qué no se hace? Primero porque cuando se quiere hacer, los discursos de odio en su regulación terminan muy parecidos a censuras de orden política. Entonces es un peligro, y no consiguen adhesiones de... Y el otro punto es cuáles son los límites de la regulación, entendiendo que en nuestro país, también por el artículo 13 de San José de Costa Rica, está prohibida la censura previa. Es decir, solo se permite la responsabilidad ulterior. ¿Por qué hago todo este desarrollo? Porque yo me senté acá diciendo siento que estoy hablando de Kosovo. Y realmente siento que estoy hablando de Kosovo. Les voy a contar anécdotas que me pasan como abogada. Yo soy abogada de muchos periodistas. En los últimos tiempos, al archivo donde están las causas de estos periodistas que van desde Ari Rijalat, Roberto, ¿saben cómo se llaman? Los payadores perseguidos. Porque es así. Basta con que digas algo que resulte incómodo para hacerte acreedor de una persecución. Y aparte persecuciones absurdas. Cuando venía camino hacia acá, me llegó la notificación del SIG de que habían cerrado la causa contra Ari Rijalat que le había iniciado el presidente. Y voy a decir algo, me encantaría festejarlo, pero yo cuando vi esa causa dije esto se cierra, no hay manera que esto avance. Pero imagínense que por primera vez en mucho tiempo están usando las herramientas del derecho penal de la misma manera que lo usaban contra la casta. Así como tuvimos el lawfare contra el gobierno kirchnerista, ahora tenemos el derecho penal contra la casta del periodismo, contra el nuevo enemigo que es el periodismo. Y les pido que vean las simetrías de cómo la derecha siempre genera un grupo diar y estrategias de ataque muy similares. El problema de estas estrategias de ataque, básicamente, es que están afectando algo que es lo que se llama un derecho sistémico, como es la libertad de expresión. ¿Y por qué es un derecho sistémico? Porque no podemos hablar de sistema democrático si no hay libertad de expresión. Es como no podemos hablar de sistema democrático si no hay elecciones periódicas. Y puede que el sistema diga que es democrático, que parezca muy democrático, pero de la misma manera, como un perro puede tener cara de perro, ladrar como un perro y cola de perro, pero si no tiene libertad de expresión, no es un perro, es un bicho raro que aprendió a ladrar. Eso es lo que pasa en los países, en las zonas donde no hay libertad de expresión. Y yo tengo la sensación real que además de que los actores, le hacen los periodistas, tienen un fuerte cercenamiento a su libertad de expresión, está empezando a pasar algo que es más grave aún. Y es que está empezando a funcionar un mecanismo que se llama el de autocensura. Yo veo un montón de gente acá que es muy joven, que seguramente son usuarios de redes sociales. ¿Cuántos de los que están acá hay cosas que no dicen para no comerse el ataque troll? Levanten la mano, digo, exacto, quienes usamos redes sociales, muchas veces decidimos no decir ciertas cosas, no porque no creamos esas cosas, sino porque le tenemos miedo a la represalia,
que a ver, no es miedo, no es que me van a venir a pegar, pero es que te van a llenar, te van a saturar tu red social de insultos, de agravios, de denostaciones. Yo voy a ser honesto, yo me harto de contestar, digo, ok, gracias por avisarme que tengo sobrepeso. Ahora, ¿de qué manera invalida eso lo que estoy diciendo? Explicarme cómo comer un flan de más no me hace válida para opinar de un tema del que sé. Lo que quiero decir es esto. Pero a veces no tengo, a veces no estoy de humor, estoy cansada. Y entonces me callo. Cosas que yo pienso no las digo. Y no las digo para resguardarme a mí mismo. Y eso básicamente es un modo de autocensura. Yo me pregunto, y se los pregunto a ustedes, muchos de ustedes son periodistas, ¿cuántos de ustedes publicarían cosas que no dicen para evitarle represalias al medio en el que trabajan, para evitarse represalias a ustedes mismos? No necesito que declaren contra sí mismos, yo ya sé, porque yo vivo rodeada de periodistas. Lo que quiero decir es que este derecho sistémico está en una situación de riesgo. Está en una situación de riesgo porque, aparte, hay circulando en la sociedad fuertes discursos de odio que no solo ponen en riesgo la libertad de expresión, sino que ponen en riesgo a los emisores de los discursos que la libertad de expresión se supone tutela. Y no hablo solo de los periodistas, aunque me centro en los periodistas, sino hablo del normal denominador de que todos somos emisores de discursos. ¿Qué es lo que quiero pensar? Y quiero terminar con algo más esperanzador. No es la primera vez que la libertad de expresión está en riesgo en la Argentina. Hemos desarrollado algún nivel de, algunos mecanismos de defensa de la libertad de expresión. También hemos desarrollado algunas estrategias para poder pelear exitosamente para mantener esta libertad de expresión. Creo que es tiempo que lo recuperemos. Creo que es tiempo que nos acomodemos, nos sacudamos un poco el polvo de haber tenido gobiernos que, como sus más o sus menos, no se metieron con un derecho sistémico, nos saquemos un poco el polvo de la ropa y empecemos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es hacer lo que tenemos que hacer? Primero, defender nuestro derecho a decir, a buscar, a recibir, a difundir información. Segundo, defender el derecho de los demás. Y tercero, y esto es tal vez lo más difícil, aprender a tolerar los discursos aunque nos fastidien. Yo no voy a tolerar un discurso de odio, pero hay discursos que a mí me parecen profundamente fastidiosos y que si por mí fuera sería, voy a ser honesta, yo pongo La Nación Más, veo a Trebuch, cambio de canal, no tengo ningún interés en escucharlo. Ahora, dicho esto, yo tengo que poder ser capaz de tolerar discursos incluso que me fastidien. Porque defender la libertad de expresión es también defender la tolerancia. No hay libertad de expresión en un mundo donde no hay tolerancia. No hay posibilidad de admitir la diferencia en un mundo donde no hay tolerancia. Y yo creo que no hay libertad de expresión ni un mundo con tolerancia en un mundo donde no se puede decir lo que uno piensa. Porque básicamente lo primero que tenemos que hacer es sacudirnos el polvo del miedo. Saber que tenemos derecho a decir, que en este país se puede decir, y que siempre vamos a tener las herramientas para defender nuestros dichos, siempre que tengamos los cuidados mínimos de no vulnerar la seguridad nacional, no vulnerar el interés superior de los menores, no emitir un discurso de odio, pero teniendo estos resguardos mínimos, en este país se puede decir y hay derecho a decir. Y creo que el 7 que se festeja el próximo sábado es un momento para recuperar esto, nuestro derecho a decir y plantar bandera en este sentido. De acá no nos vamos a mover. Ya hubo otras épocas donde nos callábamos. Esas épocas no vuelven más. Muchas gracias. Esto que anda poco. Ya. Como ya te presentamos, yo lo único que voy a decir es que Damián, el doctor Damián Lorenzo. Así que bienvenido nuevamente porque nos ha visitado en otras oportunidades y le agradecemos. Agradecemos a los dos. Bueno, está presente Agustín Rossi,
bueno, como ya conocemos en su diverso rol, que a lo largo de una gracia por venir por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación a los compañeros del sindicato y compañeras y de la universidad. Decíamos ayer, dijo una vez alguien que volvió del exilio, decíamos ayer de vuelta, me bajó el precio, no solamente usan los libros, me torturan clases sincrónicas para hablar del secreto del periodismo. Ya no te voy a torturar más. No, ahora voy a venir, no, ahora que no hay pandemia, dejamos el canal abierto. Dejamos el video. Bueno, de vuelta, buenas tardes y muchísimas gracias a todos, todas y todes. Ya que me pusieron rol de profesor, vamos a ver si sale algo parecido a una mini clase que les despierte ganas de preguntar. Y para tratar de jugar con cierta ecuanimidad, para la vuelta vamos a discutir con Graciana lo de la tolerancia. Tenemos como 300 kilómetros para discutir. Intolerancia no libertad. No, yo creo que la palabra justa, entiendo lo que quiere decir, lo comparto, porque me parece que la palabra justa no es tolerancia, por la historia que tiene la discusión de la tolerancia, sino más bien la convivencia, pero no importa, después lo discutimos. Me voy a acordar 10 segundos de aquello que seguramente ustedes pensaron que iba a ser la idea de la charla. O sea, viene con aviso previo. El periodismo está en una situación Horrible. muy complicada en todas partes. Y la libertad de expresión también fruto de unas empresas que son propiedad de unos señores que se transformaron en los dueños de las llamadas nuevas plazas públicas. Eso lo que implicó fue un vaciamiento del funcionamiento económico del sistema mediático, que es un tema estructural, al cual hay que ponerle mucho ojo. Ponen vilo un montón de fuentes de trabajo, ponen en vilo un montón de fuentes de pluralismo, ponen en vilo la existencia misma del ejercicio de la libertad de expresión en el marco de plazas privatizadas. Digo, como para tomar nota, ahí hay un problema, pero no voy a hablar de eso, pero hace también a la situación del periodismo, porque si las cosas fueran como fueran hace 30 años, el retiro de la pauta pública tendría una incidencia notoriamente inferior a la que tiene hoy, dejar de cumplir con las obligaciones del fondo de financiamiento del cine, los libros, la biblioteca, la CONAVIP, los medios comunitarios, el desarrollo de los medios regionales en general, sumado al desfinanciamiento de todo el sistema científico universitario. Acá hay un problema serio, mundial, en la Argentina con particular énfasis, que es el avasallamiento de toda instancia de búsqueda de verdades científicas y de verdades periodísticas y de la verdad de cada uno en materia de libertad de expresión. Cada uno a su escala, pero esto es un problema sistémico, más grande que nosotros, pero en la Argentina tiene un particular énfasis. No hay producción de ni una película en 1 año y medio, financiada por lo que todavía se sigue recaudando. Si me preguntan cómo está la situación en Argentina, de vuelta para tratar de jugar a ser ecuánime, no porque no tenga posición tomada, pero como vamos a hacer de cuenta que es una clase, además de lo que diga Loretti, ¿cuál es la fuente? Reporteros Sin Fronteras, que es una organización internacional que no está financiada ni por el chavismo ni cosas parecidas. El año pasado, cuando sacó su ranking, lo que se llama el Index of Censorship, Argentina había bajado entre el 1 de enero del 2024 y el 3 de mayo, que es el día que se presentó el informe, 34 posiciones en el ranking mundial. Y este año bajó 14 más. Ustedes dirán, ¿y esto qué implica? Bueno, implica que no es lo que se nos ocurre a nosotros decir que acá hay un problema. Si ustedes estudian Derecho a la Información o materias parecidas, sabrán que hay algo que se llama Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Tampoco está financiada por el chavismo, ni por Nicaragua, ni por Cuba, ni cosas que se le parezca. Que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les voy a leer nada más que la introducción al capítulo Argentina, o al subcapítulo Argentina, del informe anual 2024, o sea, falta todo lo ocurrido en materia de protesta social y juicios y las cosas que les vamos a ir contando después con las preguntas y respuestas seguramente, entre el 1 de enero del 25 y
hoy. Durante 2024 se registró un deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de libertad de expresión en Argentina, caracterizado por la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia la crítica y los procesos deliberativos. En un contexto de iniciativas de cambios drásticos al funcionamiento del Estado, se reportaron con alta frecuencia discursos estigmatizantes principalmente de altas autoridades del Estado contra periodistas y medios de comunicación y particularmente contra mujeres periodistas. En el marco del ejercicio del derecho a la protesta por parte de sectores políticos y sociales opositores al gobierno y de la ciudadanía en general, se observan declaraciones oficiales que buscaban desincentivar la libertad de expresión y exaltar la represión policial. En buena parte de las movilizaciones se registraron agresiones contra trabajadores de la prensa, originadas tanto en el accionar de agentes de seguridad como de particulares. Además, un deterioro en el debate público. Se registraron cambios significativos en el marco institucional relacionado con el acceso a la información, los medios públicos y la publicidad oficial. Yo agregaría la autoridad estatal en materia de comunicación como es el ENACOM. En particular, se registró la adopción de nuevos marcos normativos restrictivos del derecho a la protesta social y modificaciones regresivas y carentes de deliberación amplia en relación con la Ley de Acceso a la Información Pública. Este es el encabezado. Sí. Este es el punto de partida. ¿Cómo está la situación de la libertad de expresión en la Argentina? Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA, este es el diagnóstico 2024. Sin el caso de Edgardo Gómez, sin el caso de Pablo Grillo, sin el caso de Tony, sin el caso de los 3 juicios iniciados por el presidente y recientemente desestimados, y otros varios. Sin las menciones de no se odia lo suficiente a los periodistas, etc. Digo, pongan eso sobre esta plataforma 2020. Definiciones a los periodistas: corruptos, delincuentes con micrófonos, mentirosos, ladrones, difamadores, extorsionadores, entre otros calificativos lesivos a la labor informativa. Además, se manifestó públicamente que el 85% de los medios miente todo el tiempo, y además se deseó la quiebra de más de uno de ellos. Se registraron de manera consistente declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios contra periodistas, lo cual contribuye a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población y pueden colocar a periodistas y comunicadores en una posición de vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques. Se registró el año pasado una denuncia penal, que fue desestimada por el Poder Judicial, contra Nancy Pasos y Daría Villarreal por supuesta instigación a cometer delitos a raíz de comentarios sobre cuestionamiento de la gestión de recursos alimentarios. Antes de la reforma de hace 2 semanas del sistema de acreditación en Casa de Gobierno, o sea, por lo que pasó en el 2024, la Relatoría cuestiona que, de acuerdo a la información recibida, el Poder Ejecutivo habría propuesto la creación de lo que se denomina una sala de prensa de élite que limitaría el acceso únicamente a periodistas, comillas, de fuste con experiencia y de medios altamente reconocidos que merezcan estar cerca del presidente, cierro comillas. La Relatoría advierte que este tipo de aproximaciones de exclusión resultan discriminatorias y contrarias a los estándares interamericanos sobre acceso a la información pública. La Relatoría tomó conocimiento del caso de Silvia Mercado, a quien le habían rechazado la renovación de su credencial como periodista acreditada en Casa de Gobierno, lo cual sería interpretado, dice la Relatoría, como un castigo por haber comentado cuestiones de los perros del presidente, cierro comillas. De estas hay varias más. Cambiando de ciclo, de registro, muchos de ustedes fueron testigos de una época en la cual se discutía, fin del 2008, 2009, por la ley, años después por el funcionamiento de las autoridades de aplicación. Cuando se hizo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que Graciana tuvo la gentileza de hacernos acordar, y Alicia también, ahí había un núcleo de debate que era qué se hacía con la autoridad de aplicación. Agustín se acordará, porque hizo un maravilloso cierre. Cuando hizo el cierre del debate parlamentario,
Yo prometí que cada vez que pudiera lo iba a contar y vale la pena. Así que disculpas. Porque tiene que ver con, además, las particularidades de la fecha. La autoridad de aplicación estaba conformada por 7 personas. 2 propuestas por el Poder Ejecutivo, 3 por las 3 primeras minorías parlamentarias, o la mayoría de las 2 primeras minorías, y 2 personas elegidas por un Consejo Federal de 44 personas. Haciendo la cuenta, eventualmente, el Poder Ejecutivo podría no tener mayoría. Eso fue reemplazado primero por un decreto de Macri que nunca se cambió, un DNU, por 4 por el Ejecutivo y 3 por el Parlamento. Siempre se puede estar peor, y hoy eso está intervenido, hace 1 año y medio. El día que salió el fallo sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, decían, no se puede aplicar la ley hasta que no haya una autoridad autónoma, tomando un párrafo del fallo de la Corte. Del veredicto. Que era una consideración adicional sobre la importancia de las autoridades regulatorias. Hoy nadie se pone colorado de las cosas que decían en el 2009, que pedían que la autoridad de aplicación dependiera del Parlamento y no del Poder Ejecutivo. Y acá viene la referencia. Agustín cerró su discurso mostrando el Diario de la Nación del 22 de noviembre del 80, el día de sanción, no, la ley de radiodifusión, versus lo que decía el Diario de la Nación cuando se estaba discutiendo la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y era, sancionóse el nuevo régimen de radiodifusión. A lo largo del tiempo, hoy más gente debería ponerse un poco más colorada de las cosas que están ocurriendo. Sigamos con este rastrillaje. Está intervenido, que decían lo mismo. Está intervenido con el mismo interventor, la agencia de publicidad oficial, creo que se llama, lo que quedó de Telam. La relatoría hace una mención sobre la importancia de Telam para los medios del interior del país, así llamado. Y está intervenido Radio Televisión Argentina, o sea... La Defensoría del Público. No, eso está peor. Está intervenido todo el sistema de información y comunicación estatal dependiente de la radio pública, las 49 emisoras en el interior del país, que casi no tienen producción local, más el canal público, más Paca Paca, más Encuentro, más Deporte B, más Cine.ar. En términos de institucionalidad democrática, no solo libertad de expresión, es una situación catastrófica. Dice la relatoría, eliminó las facultades de participación y control de gestión por parte del Congreso con la representación de minorías parlamentarias y sociales en los órganos directivos. Digo, no es Graciana, no soy yo, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hace el diagnóstico. Dice, estas medidas afectan el acceso a la información de la ciudadanía, particularmente a las provincias del interior del país donde los medios públicos cumplen un rol fundamental en la cobertura de noticias locales. De acuerdo con las informaciones recibidas, la centralización de la gestión de contenidos en Buenos Aires obstaculiza la capacidad de las emisoras regionales del sistema para informar oportunamente sobre acontecimientos de interés público en sus comunidades. A esto súmenle el financiamiento de las universidades como vector informativo local. Hay otro estándar que usa la relatoría, además de la situación del periodismo y la libertad de expresión así institucionalizado, que es el tema del acceso a la información pública. Hay un decreto que se tomó el trabajo no de hacer un DNU, sino de corregir el decreto reglamentario, pero cambiando la ley. Entonces, la definición de que era información pública era así de grande, quedó así chiquita. Y aparecen obstáculos sobre que deja de ser información pública aquello que los funcionarios consideren que nunca estuvo requerido por el público. Hay un caso bastante reciente que lleva una periodista de perfil respecto a la pauta de Aerolíneas Argentinas, porque no hay pauta de la administración pública, pero sí hay pauta de las empresas. Y ahí hay que rastrear a quién le están dando y cómo. Ese era el sentido del pedido de acceso, como le dijeron que no, porque podía afectar, no me va a salir textual, pero la frase era algo así como que dar ese tipo de información sobre la publicidad oficial de Aerolíneas Argentinas podía afectar el plan estratégico de publicidad de la empresa. Palabras más, palabras menos, esa fue la excusa.
Y como cierre de una primera parte, después de dejarlo atado a un intercambio más interesante con ustedes, es difícil de calificar. Está la resolución 943 del Ministerio de Seguridad, que la relatoría dice que resulta absolutamente incompatible con los estándares interamericanos sobre libertad de expresión y derecho a la protesta. Preocupa especialmente a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión que el protocolo considere cualquier manifestación que interrumpa el tránsito constituye un delito flagrante sancionable por el Código Penal. Además, preocupa a la Relatoría las medidas como la identificación y registro de manifestantes, organizaciones, la creación de base de datos de participantes y responsabilidad económica por los costos por los operativos de seguridad. Estas disposiciones tienen un efecto inhibitorio sobre el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y la protesta. Ya no como se usa, sino la sola concepción del protocolo, el sistema interamericano lo considera incompatible. Ahora ustedes dirán, ¿y frente a esto qué? Frente a esto hay un juicio pidiendo la inconstitucionalidad del protocolo iniciado por el CELS, acompañado por un montón de organizaciones, como Amnistía Internacional, CIPREVA, CEPROD, personas que han sido víctimas de represión policial, como Matías Aufieri, que es el compañero que perdió un ojo en la movilización de junio del año pasado. Eso está, en cualquier momento pasará sentencia, si el juez dijo, basta de presentarme cosas todas las semanas, yo sé qué es lo que ocurre, es el juez que fue a verificar in situ lo que estaba ocurriendo en la movilización del 19 de marzo. Hay pedidos de medidas cautelares ante el sistema interamericano, audiencias en materia de protesta, libertad de expresión y situación del periodismo, ya hubo 2 en un año. Hubieron otras audiencias ante el sistema interamericano, también promovidas por el CELS y algunas de estas organizaciones, en materia de memoria y verdad justicia, que es otro tema que bastante tiene que ver con la libertad de expresión, el acceso a la información y la memoria. La situación de los archivos y de los sitios está también complicada en ese sentido. Decía, hay medidas cautelares que se están nutriendo cada semana pidiéndole a la Comisión Interamericana que intervenga. Hay juicios penales, así como el de Pablo Grillo, por las agresiones que sufrieron los periodistas especialmente los periodistas, que fueron objeto de durísimas represiones en la jornada del 31 de enero y 2 de febrero al 24, cuando fue, creo que Ley Bases, la primera versión de las Ley Bases. Hay medidas judiciales contra el decreto de necesidad de urgencia 614, que cambia el sistema de inteligencia, que establece un mecanismo de, ¿cómo llamarlo? ¿Control? No, ni siquiera es de control, de permisividad absoluta para controles estructurales sin orden judicial, para todo tipo de comunicaciones que puedan entender que es sospechosa. También ahí hay un juicio planteado. Están las defensas circunstanciales en cada caso. Y están todas las movidas que hacen las universidades en función de garantías de su propio presupuesto, donde impactan también sobre la existencia de las radios universitarias y los canales universitarios. En alguna época, el programa informativo más escuchado de Rosario es la Radio Universidad y supongo que lo seguirá haciendo. No sé si esto cumple con la libertad de expresión hoy, pero se le parece bastante a lo que nos pidieron conversar. Por supuesto quedan cosas en el tintero, pero más o menos un panorama como para ponernos de acuerdo. Hay jueces que están dando cabida a ciertas medidas. Me olvidé de una, que es particularmente complicada, también está judicializada, que es otra resolución del Ministerio de Seguridad, que es lo que le llama resolución antisindical, en el cual ante medidas de acción sindical se establece un mecanismo cuasi de policía por parte del Ministerio, la Secretaría de Trabajo y del Ministerio de Seguridad, que viola cualquier convenio de la Organización Internacional del Trabajo, se le puede llegar a ocurrir, así como los de
libertad sindical y organización de los trabajadores. Hay algunas cosas más, como tratar de volver no al cumplimiento del estatuto del periodista en las condiciones que corresponden, sino de volver a tratar de utilizar el registro que está en el piso 12 de tallado 124, que es el de la matrícula. No lo hacen para cumplir el estatuto, pues si quisieran cumplir el estatuto tendrían que poner pauta, cuando pongan, solo en los medios que tengan sus trabajadores en blanco, cosa que no creo que sea el objeto de este gobierno, que haya trabajadores de prensa en blanco de sus medios amigos. Pero eso también fue como una... tratar de llevarse la marca, diría yo, en el marco de otras cosas graves que estaban pasando en esas semanas. Bueno, dicho lo cual, de vuelta les agradezco. Quedo abierto a toda réplica, refutación o insulto que no sea gratuito, como dice la Corte. Y nuevamente, gracias por la invitación. ¿Vos tenés Coca-Cola? Bueno, pero también quería algo calentito. Yo tengo el Caragüey y vos Imperio. Muy importante tenerlos aquí en esta fecha, pero creo que sería muy interesante que eso que nos preguntamos todos los días. Todo lo que siempre quisieron preguntar. ¿Dónde decirlo? Bueno, acá hay una oportunidad. ¿Cómo va? Medios, de tercer año, soy periodista que está por graduar, además estamos trabajando haciendo un informe de eventos. ¿Te tenemos que dar el pésame? ¿Cómo? ¿Te tenemos que dar el pésame? No. Quería saber cómo pueden ver muchos jóvenes qué visión pueden tener los artículos a la abogacía de la libertad. Voy a intentarlo. Yo creo que la visión que tienen que van a tener que tener ustedes va a ser una visión no tan cómoda, si se quiere, como la que tuvo mi generación. Porque la generación de ustedes está más cruzada por los discursos de odio de lo que tuvo mi generación. Voy a decir esto para que se entienda. Desde que volvió la democracia, en la Argentina se instauró una hipocresía de un libro. Por darte un ejemplo, no todo el mundo estaba de acuerdo con los procesos de verdad y justicia, pero la gente se cuidaba de decirlo porque había como una opción genéticamente instalada y que estaba bien llevada. Esa hipocresía hoy se ha roto. Hoy estos discursos contrarios a esta suerte de verdades se han vuelto comunes, se pueden decir impunemente, no pasa nada. Tu generación, como las que vienen después, está muy atravesada por estos discursos de falta de cuidado del tratamiento de unos temas. Entonces, yo creo que la van a tener difícil, porque hay un problema, voy a sonar como mi papá, pero hay un problema de límite entre lo que está bien y lo que no está bien. Y aunque yo creo en la libertad, creo también que hay cosas que está bien no decir. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo soy legislador. Y hay cosas que me enojan de esta legislatura. Pero no por eso me aparezco en tetas en la sesión. Yo podría tener mi derecho a aparecerme en tetas como modo de protesta. Pero entiendo que no es el ámbito. Bueno, estos límites en mi generación los tienen medianamente incorporados, la generación de ustedes los tiene más límites. Y entonces va a haber como un trabajo de concientización sobre estos límites. Sobre el ejercicio específico de tu profesión, lo primero que vas a tener que pelear es que se pueda hacer, que lo pueda hacer un humano, porque hoy vos vas a estar peleando con plataformas de inteligencia artificial. Los días de la Nación publicaron una nota sobre la tarea del periodismo hecha por inteligencia artificial, que había hecho una inteligencia artificial. Entonces, va a ser un problema de que el periodismo como profesión no pierda la humanidad. Muchas gracias. Pido disculpas públicas al señor que nos trajo el café. La fuente de trabajo
cuidarla de los intentos de abaratamiento a través de máquinas, y las máquinas tienen la verdad para las cuales son programadas para ver, que una máquina puede entender el dolor que implicaba el papá de Pablo Villa diciendo yo no quiero venganza, quiero que se mejore mi hijo. ¿Cómo explicas la emoción? ¿Cómo lo explica? Eso es parte del periodismo, lo que hace el periodismo también un arte. Y lo otro que para mí hace el desafío de cómo coexistir con tu profesión o la profesión de periodista en un mundo cada vez más concentrado. En un mundo donde las posibilidades laborales parecen al mismo tiempo dispersas, digo, de cientos de streaming, redes sociales, todo eso, pero finalmente, yo los otros días hablaba con un abogado que se dedica a la compraventa y le contaba de 2 emisoras de streaming que están en funciones, y son del mismo dueño, y decía, bueno, entonces, incluso con las nuevas plataformas de difusión de información, pasa lo mismo, están concentrados. Y donde hay concentración, esto no dijo con justicia, es que unos pocos se asociaron en las voces del conjunto. Y esa pelea en pos de la diversidad de voces, y de plataformas, una pelea que la comunicación va a tener que seguir dando, porque nosotros no conseguimos ganar. Eso sería el... Es más fácil dar la tesis de doctorado que contestarte. Cuando yo empecé a dar clase en la carrera de comunicación, yo empecé a estudiar Derecho en la dictadura. Apenas me recibí, fui a la clase de comunicación, abril del 87. Quedan los muebles y yo y un par más. La generación de estudiantes de comunicación de esa época era construir la camada de comunicadores para la democracia. El menemismo arrasó con muchas cosas. Eso generó en las ciencias sociales empezar a trabajar fuertemente con los estudios sobre la pobreza. Y eso llegó hasta el 2001. Entonces eran los relatos de la resistencia, la aparición de los medios comunitarios, por ejemplo. Después se generó el reverdecimiento y la militancia, incluidos los periodistas y los comunicadores en general, y las organizaciones sociales, y los activistas y los defensores de derechos humanos, que era la reconstrucción de la Argentina, la reconstrucción de la memoria, la reconstrucción de un rol del Estado. De un autor, creo que era polaco, del 2017, el apellido es impronunciable, que él hablaba de la falta de memoria de la juventud europea y el reverdecimiento de ideologías de extrema derecha. Entonces decía, es una generación que no vivió la guerra, es una generación que no vivió la posguerra, que no vio las dificultades para construir institucionalidad de derechos humanos en la posguerra en Europa, y que cuando nació la vida lo que tenía era el estado de bienestar. Claro, después del 2008 se le cayó el estado de bienestar. En el medio se le cruzó Beppe Grillo en Italia, al cual nunca le terminarán por haber empezado con el bajanculo, la política y toda esa cosa. Y ahora vuelve para quedarse nuevamente con el movimiento Cinque Stelle. Pero dicen, lo que esta gente vivió es la caída del estado de bienestar y que va a estar peor que sus padres. Traducí eso en Argentina, dictadura, o en América Latina, digo, dictadura, que con todo armada, la institucionalidad democrática, todas estas cosas de las cuales hablamos antes. Y un montón de Beppe Grillos argentinos, cosa que me armó, pero en la campaña estuvo fuertemente plasmado. La idea de ir a la universidad era un privilegio, epa. Podés comentarlo así en el barrio, pero ante el Estado no. Pues en la medida que ejercer un derecho se transforma en un privilegio, ahí sí que genera la casta, de que los otros odian al que va a la universidad. Vos me preguntás, ¿y cuál es el rol del comunicador social ahí adentro? En un contexto en el cual está desfinanciado el periodismo, se caen las ideas de pluralismo, diversidad.
Me parece que es difícil decirlo de una generación que no ocurre esto. Participé en una jornada en un sindicato poquito tiempo después de la primaria, el año pasado, el anteaño. Y un compañero que venía con alguien del gremio de televisión, y él era delegado de un canal del Gran Buenos Aires, que prefiero obviar el comentario para mantener la reserva a la fuente. Dijo, cuando yo me recibí, quería ir a estudiar a la Universidad de La Matanza, yo me recibí en 2014, y sabía que si hacía una tecnicatura larga o me recibía de ingeniero electrónico, podía ir a trabajar cable de la zona. Mi hermano menor, cuando se recibió, su generación, estaba pensando si podía ir a trabajar de empleado de McDonald's. Mi hermano se recibió en 2017. Mi hermano más chico tiene compañeros que están pensando cómo se compra una bici o una motito. En ese registro me parece, me voy a poner viejito solemne, que el rol es romperse el lomo para buscar la verdad, tratar de no comerse operaciones, tratar de ser leal a los principios y tratar de volver a pensar en esa épica que tenían los constructores de la idea de la comunicación para la democracia, para pensar en una comunicación para los derechos humanos, el activismo por la verdad, la reconstrucción de la institucionalidad democrática. Me parece que hoy, no solo en Argentina, sino en general, donde el valor de la verdad está muy destrozado, para no repetir, me parece que si tuviera que decir algo parecido a esto en una colación de grado sería más o menos el estilo. La pregunta de él, sino por el escenario. Bueno, una pregunta, pero agregar algo tal vez venimos a agregar algo que recién en el internet han planteado. Pero recién hablaba del discurso de odio, en realidad el discurso de odio está instalado por el dueño del poder mundial. El dueño del poder de la comunicación son los que instalan este discurso. Tal vez creo que el recorte del 80% de la información que recibimos la recibimos a través de sus medios, no de nuestros medios. Los medios de comunicación pueden estar en nuestras manos. Los medios de comunicación están en las manos de ellos. Siguen teniendo el poder. Y hoy por hoy a los medios comunitarios nos sacaron la pauta publicitaria, nos sacaron los cometa, y cada vez nos condenan más a sancionar nuestra libertad de expresión porque no podemos tener recursos para poder trabajar y producir comunicación y la pero en épocas de guerra, como Kosovo, si los medios de comunicación no van a estar en nuestras manos, no van a dejar de hacer nada. Entonces, a veces usamos las redes sociales y decimos, bueno, creemos que las redes sociales son democráticas, son participativas, son de todo, y hay libertad de expresión, pero el botón que prender y apagar las redes sociales aquí en el mundo es un gran desafío de la sociedad es tener los medios de comunicación en manos de la comunidad, en manos de complemento de lo que decía el compañero Daniel Cosaloni, yo quería decirlo del Ente Nacional de las Comunicaciones, que como decía Daniel, los medios públicos están intervenidos, el ENACOM, el Ente Nacional de las Comunicaciones, también lo está. Los OMECA son los fondos de fomento que los medios comunitarios ganamos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para producir contenidos locales y de calidad, para que los medios comunitarios puedan recibir estudiantes de periodismo también, que puedan conocer otro modelo de comunicación, un modelo de comunicación que defienda el derecho a comunicar como un derecho humano. Nos llega información desde El Salvador, hermanos de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, donde nos cuentan que el Estado, que el gobierno de El Salvador, está también persiguiendo el financiamiento internacional que reciben los medios comunitarios. Nosotros perdimos
la pauta pública, los fomentan y sabemos también que el gobierno viene trabajando para que el ingreso a la Casa Rosada, en las conferencias de prensa, sea un filtro de qué medios pueden entrar. No viene trabajando, ya Quieren lo hicieron. tomar las interacciones en redes sociales que tienen esos medios para calificar. Entonces, creo que es muy grave, que está en peligro, pero hay una mirada esperanzadora. Lo viejo sirve. La radiodifusión por antena sigue estando en la zona oeste de Rosario, está ahí en la radio comunitaria, la 91.3. Hincha pelota. En todos los puntos del país hay radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias y otros lugares que tienen las puertas abiertas para todos los estudiantes que quieran. Breve, hago dos comentarios. Una radio comunitaria de Rosario, por tanto, la actividad, después es lo mismo que le dije a ellos. En efecto, los comienzan están suspendidos, pero el impuesto Se sigue cobrando. se trae, se sigue cobrando. Entonces, es simple, yo te voy a decir lo que yo haría desde activismo judicial. Yo le haría una denuncia al funcionario responsable de intervención porque está reteniendo el fondo y no lo está usando. Es una defraudación. A ver, es incómodo, sí, pero es una manera de accionar. Cosas que te voy a dar un ejemplo. El tema de la violencia frente al protocolo. Hace poco tuvimos una reunión donde estaban gente de Pagasur a propósito del informe de Naciones Unidas. Y yo dije, hagamos algo para poner difícil más el protocolo. No nos contestan las medidas que hay, presentémonos los periodistas pidiendo que el Poder Judicial lo del Ministerio de Seguridad que a los periodistas los elementos de seguridad. Obvio, yo no quiero que les dé elementos, lo que quiero hacer es visibilizar, digo, que ya hay un Pablo Brillo, digo, allá es una situación riesgosa, acá creo que se puede hacer libremente el periodismo, no, pero pienso que hay cuestiones que tienen que ver con el activismo judicial que todavía se pueden hacer en cuestiones de creativo. Y también voy a hacer una visión. El Poder Judicial tiene a ser muy condescendiente con los gobiernos recién llegados. Yo sé que es difícil plantear esto, pero yo creo que hay que intentarlo igual. Porque si no, nos quedamos en una situación de angustia, de queja, desprovista de acción. Yo no sé si la acción siempre es lo mejor, pero creo que hay que por lo menos intentarlo. Porque en estos momentos, en esta situación, lo peor parece que queda futuro. La causa del protocolo no la voy a tocar. No te digo a vos, lo quería hacer yo. Y quiero cuidar al juez, no toquemos la causa. Bueno. Dos cosas. Lo que decís de los acreditados ya está. Ya está vigente. Y efectivamente existe eso y es bastante opinable. ¿Qué concepto satura cada rubro de esa planilla? Digo, de entrada te diría es confusa. Sea para lo que fuere, es confusa. Sabemos para qué está, además. Hay que ver qué resoluciones se toman de acá hasta que tome vigencia y si habrá quien quiera impugnarlo. Uno de los cambios que hay en esa resolución es que la resolución del año pasado era una resolución para acreditar periodistas. Y la resolución cambió y es para acreditar medios. Lo cual no es un detalle menor a la hora de discusión de quién estaría legitimado para plantear algo con eso. Después, tipo maestro Ciruela, vos mencionabas el tema de las antenas. Ahí hay una particularidad. Esto se discutió a propósito del tema Internet y redes en una causa hace 4 años, en la Corte Interamericana, en un caso que un conjunto de radios de colectividades mayas le ganan a Guatemala en la Corte Interamericana. Y ahí la excusa del gobierno guatemalteco, que no es el gobierno actual, era todos se pueden comunicar a través de Internet.
para qué quieren discutir la frecuencia. Y ahí, vía memoriales de amigos del tribunal, etcétera, post audiencia, destacamos algo, destacamos, yo fui parte de los que hicimos la presentación, que es que la radiodifusión abierta versus las apps y demás tiene dos, quizás tres particularidades que la hacen imprescindible. Una es el tema de la cobertura de Internet y los costos. Otra es cuánto ancho de banda consumís en datos. Si vas a escuchar la radio, porque lo que decía el gobierno en ese caso de Guatemala era nosotros damos tarjetas para que puedan conectarse por el celular. Uno de los representantes de la radio decía, nos dan 2 gigas, ¿sabe cuánto escucho de radio con eso? Pero el tercer dato, además de la gratuidad de la recepción de la radiodifusión, es que es aún anónima. Vale decir, uno prende la radio o prende la tele abierta y nadie sabe qué es lo que estás leyendo. Perdón, nadie sabe lo que estás escuchando o mirando. Y eso es crucial en estos momentos. No solo por malas razones, sino por razones medio como elementales, que es que no te perfilen y no te cuelguen la publicidad que quieran para hacer lo que tengan ganas. No estoy hablando de inteligencias raras y todo otro montón de malos usos. Solo el hecho de que no te perfilen y después no te enganchen para una campaña electoral como Chorlito, bombardeándote con mensajes o con mensajes publicitarios, ya hace a cuidar tu propia vida privada. Y esto lo destacó uno de los jueces en el voto diciendo, es incomparable el rol de los medios abiertos, aún con un tendido de Internet gratuito y de 100% hipotético, porque siguen manteniendo el principio de anonimato en la recepción y definición de audiencias. Hablando de audiencias, la situación de Defensoría del Público es también catatónica, retiros voluntarios, despidos, y un informe que todo hace suponer que de la intervención se va a la disolución si consigue las mayorías parlamentarias necesarias. Digo, para sumar en cuán mal estamos hoy en materia de libertad de expresión. Acerca el micrófono. Después de los elogios en secreto, acerca el micrófono. Gracias, Pancho. Estamos en un proceso de cambio provincial. Es decir, que el sector que con pocos votos que ha ganado una mayoría una idea bastante clara que eliminamos el sistema de garantías. Y entonces yo me quería preguntar, sobre todo en esta materia de libertad de expresión, ¿qué se le ocurre que los sindicatos y las organizaciones deberían hacer énfasis en cuanto a no solo eliminando la garantía de esta materia, sino de más allá, aprovechando? A ver, hay un piso mínimo para discutir estas cosas que es algo así como el subsuelo de la discusión es el derecho público argentino. Y adentro del derecho público pondría las mejores resoluciones del sistema judicial. Por arriba de eso están los estándares del sistema interamericano, en materia de libertad de expresión sobre todo. Y ahí voy a, de vuelta, resultar medio maestro ciruela, pero no es solo el texto de la convención, sino es lo que se conoce como orden público interamericano. Es decir, lo que los órganos del sistema interpretan que dice la convención. Y ahí tenés, en materia de libertad de expresión, pluralismo, diversidad, que esto no es un derecho discriminatorio, que implica el derecho a contar con los medios técnicos suficientes para su ejercicio, principio de vulneración de derechos, o sea, toda una construcción que es como el piso. Entonces, lo que quiera agradar ese piso está fuera de los estándares del sistema. La pregunta es qué se puede traer de nuevo en una reforma constitucional que esté por arriba de esos estándares. Y un consejo sería tratar de bucear por ahí algo, que a lo mejor el sistema provincial no se hizo todavía carne, porque lo tienen en leyes y vendría bien ponerlo en el sistema constitucional. Ejemplo, hasta donde me da la memoria,
en el Código de Procedimientos Penales está el derecho al secreto profesional, pegarle un saltito y darle mayor prevalencia a la hora de una discusión de conflicto jurídico en el cual juega un derecho contra el derecho al secreto profesional y ayornar un poquito, que no es cambiar el derecho, sino es ponerlo dentro de lo que se llama el cono de sombra técnicamente, de qué cabe ahí adentro. El secreto profesional no es solo el secreto de las fuentes, es la reserva de los papeles, es la reserva de las comunicaciones de los periodistas, es la reserva de sus archivos. De esto hay alguna jurisprudencia muy vieja en un juzgado de Santa Fe, si mal no recuerdo, que quisieran desobedecer eso del sistema público provincial de medios. Y algunas obligaciones, eventualmente, de pluralismo y diversidad como práctica de Estado, que son cosas tan por encima de los mínimos que serían imperforables en situaciones normales. Volvieron y declararon nulo lo que se había levantado de ahí. Si mal no recuerdo, eso debe ser como en el 96. La primera del plural que involucra, y vos dijiste, los que hicieron la ley. Yo llego hasta el día que se aprobó, al amicus que hice en la Corte, y a haber participado del procedimiento de elaboración participada de normas. Después estaba sentado al lado tuyo, ¿eh? Sí, no, participamos todos. Pero yo me pregunto, si hay un lugar que vayamos en algo de que dijimos que todo se divisó, que hubo una mala aplicación. Por eso digo, la primera del plural implica responsabilidades diferentes. Voy a hacer un salto de pirueta. Me voy a Macri. Al inicio del gobierno de Macri. Para hacernos cargo de parte de la discusión de todo quedó difumado. Cuando anuncian que iban a tocar la ley, creo que éramos 60 en Plaza de Mayo. De un día para el otro, así apurado. Entonces estaban. Después fuimos 600, después fuimos, creo que 15.000 alguna vez en Congreso. Se hizo una suerte de cooperativa voluntaria para hacer juicios de amparo. Salieron algunas medidas cautelares. El excelente procurador del Tesoro que puso Macri, Carlos Balbín, logró juntar todo en capital, en los juzgados capitalinos, usando una ley sobre medidas cautelares que había heredado el gobierno previo. ¿Sabes cuántas medidas llegaron a sentencia? ¿Cuántos juicios siguieron? 1. 1, ¿eh? Eran como cooperativas de abogados. 1. Es un juicio que yo heredé de otro colega que lo dejó suelto y que ahora está en el sistema interamericano impugnando la regla de DNU. Agustín recordará que yo hablé con él antes del final, cuando era jefe de gabinete, diciendo, miren el tema de los DNU, a lo que se viene, hay un caso en el sistema interamericano. Parte de lo que falló fue eso, entre otras cosas. Pero, a ver, decían, ¿cómo con todo lo que se hizo con la ley se pasó esto? Se cargaron la ley de deuda pública. Era una ley que requería 2/3, la cambiaron por mayoría simple y se acabó la ley de protección de la deuda pública. Digo, casi privatiza un satélite. Entonces no es solo en el mundo de la comunicación qué pasó. Juega el contexto. Ahora, ¿cuánta gente se apropió de la ley? Entre el 11 y el 15 por distinta naturaleza, tenés testigos que te pueden contestar mejor que yo. Se suspendieron los concursos. Los llamados a concurso de los medios nuevos se suspendieron y se llamaron mal y tarde en 2015. Que un sindicato participara, le pedían más cosas que una sociedad anónima. A ver,
a mí, a diferencia de Damián, yo ahora soy parte del gobierno, y te diría que lo que pasó también es que desde el proceso de comunicación audiovisual hubo desde un sector de la mirada, un sector de la política, importantísimo. Y los mismos que en un momento decían que era imposible sacar una ley en la democracia, tal vez desde adentro del gobierno fueron modificando cuestiones, por ejemplo, suspendiendo los concursos. Eso pasó. Y pasó, y voy a decir mi interpretación. Muchos veíamos, yo siempre cuento esto en una negra. Yo recuerdo cuando se acuerdan del CPD, el famoso CPD. Yo estaba con vos en tu casa. Y con Daniel coincidíamos por una interpretación que decíamos, lo que están diciendo no es correcto. No es lo que dice esa sentencia. Cuando salimos públicamente a decir esto, me acuerdo que nos llegó la demolición diciendo que no teníamos barbaridad. Hasta el 6 de... Y yo me acuerdo que en ese momento se debate, porque es cierto, porque el argumento no diga la verdad, pero vos podés ahí para no cumplir. Entonces vos te debatís como ciudadano común entre decir lo que vos pensás con toda honestidad o hacer el juego caer. Bueno, esto pasó con muchas medidas, muchas acciones, y tuvo que ver también con una lógica de supervivencia que tuvimos al final del gobierno, que permitió que se suspendieran los recursos, se dieron más tarde, que permitió que llegaran a situaciones, por ejemplo, yo me acuerdo haber seguido trámites de emisoras universitarias que no sabían y no teníamos dónde salir. Digo, creo que nos pasó la realidad, pero en lugar de podríamos enojarnos y frustrarnos. Yo creo que hay que hacer de eso un aprendizaje para que no nos vuelva a pasar. Yo creo que esta situación espantosa en la que vivimos ahora no va a ser calma. Me voy a decir que no hay más de una semana, y agregaría que si no hay, no podemos probar. Con lo cual, yo creo que esta situación mala no va a ser calma, y vamos a volver a recuperar un movimiento nacional y popular, el gobierno, el poder, el desorden para restaurar garantías que se están repitiendo. Y creo que cuando llegue ese momento tenemos que tener el background de todo el aprendizaje que hemos hecho, pues lo hicimos, pudimos hacerlo, parece imposible. Cuando nos sentamos por primera vez a escribir la ley, parece imposible, y un día tuvimos la ley. Entonces, lo que quiero decir es, no es pasarse los juicios de agotarse, es tratar de ver con claridad lo que pasó, aprender e implementarlo cuando nos llegue el momento. Yo voy a decir esto, también lo voy a decir en defensa de, yo no creo que aquellos funcionarios que nos dicen que lo que decíamos estaba mal, lo hayan hecho por maldad. Yo creo que estaban convencidos que era necesario hacer eso. Tal vez, pienso con alta, hay debates que se tienen que dar con presidencia de lo que pasa afuera. Dicho esto, yo digo esto y mucho está de acuerdo. Bueno, y eso cómo se aplica a lo que dice, por ejemplo, digamos en provincia entre Acre y Cristina, y no sé si está tan bueno el debate de cara a la sociedad. Por eso, es fácil jugar en un lugar ideal, siempre hay intereses, siempre hay reflexiones. Creo que el primer paso es entender que la mayoría que formamos parte del barco, estamos desde buena intención y convencidos honestamente que como todos nos podemos equivocar, y tal vez nos equivocamos, lo que está diciendo es el reflejo y el quantum del error, pero entender que esto se tomando como un aprendizaje y por lo menos tener la sabiduría y no volver a hacer un No pides perdón. Pedí perdón después. Yo, funcionario de los jóvenes, quiero dar una señal. Yo, a ver. Ahí empieza
salir de Kosovo, vamos. La historia no es ejemplo de nada, simplemente como referencia. Siempre he trabajado en la tierra capital en 1971. Plena dictadura militar. Plena dictadura militar. En el 79 conformamos una agrupación, nada valiente, absolutamente consciente. Empezamos a militar lentamente con territorio interno, pidiendo reivindicaciones puntuales. Empezó a hablar de esto y se van los pibes. Él empezó a hablar y se van los pibes. Eran citados todos los días. No sé. Para Solo tomo nota. como de comando, ahí es donde estábamos funcionando el Museo de Memoria, para preguntarle qué iban a hacer al otro día. La Convención del Sindicato de Prensa Rosario necesitaba el comando para que explicara qué iban a hacer el otro día. Lentamente, dadas las dificultades, fuimos apostando a la transformación. La transformación no es solo periodismo. ¿No es solo? El periodismo no es un mundo independiente de la política. Nosotros tenemos un rol que jugar, que es contar la verdad. Ustedes tienen la oportunidad histórica de cambiar en buena medida el estilo que quiere imponer este gobierno neofascista. Ustedes vienen a jugar un rol de servicio. El periodismo no es para ser famoso. Básicamente para estar al servicio de un rol fundamental en nuestra democracia, que es contar lo que nosotros entendemos como verdad, darle a nuestro pueblo ese insumo básico para que ellos puedan elegir diariamente el camino. Y ustedes tienen la oportunidad histórica de ese rol de servicio. Algo que este gobierno quiere lograr, algo que este gobierno quiere imposibilitar. Por lo cual, ustedes realizan una profesión fantástica, una profesión que los pone al servicio de un pueblo y que realmente me emociona. Estoy viejo. Pero bueno, así que realmente creo que nosotros solo con el periodismo no vamos a cambiar la realidad. La política, los partidos políticos, los sindicatos, las agentes sociales, esto que estamos viendo como fenómeno, ¿no? Mientras los bambalean jubilados, las organizaciones se van acercando los miércoles para avanzarlos en causas como el jubilado, el ataque a la gente, a las familias que tienen con discapacidad, el tema de las hinchadas hacia los pecados. Hay que generar esa gran unidad de todo lo que sufrimos, de todo lo que tenemos en los municipios, de todo lo que queremos en un país que pueda ser vivido con dignidad. Así que ustedes tienen un gran desafío, que es contar la epopeya del pueblo argentino para recuperar su historia de dignidad en el marco de un movimiento popular que reivindique las necesidades básicas del mundo. Así que los invito a la aventura de todos. Bueno. No sé si lo llamaría un mensaje esperanzador, pero mis estudiantes, luego del cambio de plan de estudio en la carrera de comunicación, dejaron de ser estudiantes de primero y ahora son de tercero largo. Con lo cual, digo, ya es una generación diferente a la anterior. Y los que les puse este cuatrimestre en juego, va más o menos en línea a lo que decía recién Edgardo, de quien todavía recuerdo mi primera conversación telefónica con él en marzo del 90. Que él era interventor del sindicato de prensa de Pehuajó, puesto por la Federación. Y fue decirles, miren, más o menos textualmente, no me quiero poner viejito, no me quiero poner solemne, hace mucho que doy clase, he visto generaciones y generaciones de estudiantes que protestaban por la misma cosa que nosotros, entre ellas que no entendían la diferencia entre calumnias e injurias, que es lo que el Estado Nacional terminó reconociendo en la famosa causa Kimmel. Si estudiaron Derecho a la Información sabrán de qué hablo, y si no, después ampliamos.
que fue la despenalización de las calumnias e injurias, que es lo que motivó las resoluciones del juez Rafecas de hoy, entre otras cosas. Pero si ustedes están siendo testigos de vos que me preguntabas lo del rol recién. Son testigos de acontecimientos históricos en la democracia. Nunca había habido medidas cautelares que frenaran la designación de un juez en la Corte. Y nunca había habido pedidos de acceso a la información que reconocieran que se le había tomado juramento a un juez sin cumplir con los requisitos previos, tales como renunciar a la matrícula de abogado, presentar la declaración de jurada de incompatibilidades, etc. O que el Senado rechazara pliego de jueces de la Corte. Su obligación es tomar nota de esto, registrarlo, contarlo, decírselo a sus compañeros que no estudian comunicación o que no estudian derecho y que no ven esto todos los días, y traten de aumentar el índice de lectura de noticias. Porque gran parte de la épica a la cual Edgardo los está invitando forma parte además de ser lectores críticos de qué es lo que ocurre en los medios. Si no es la que te cuentan, no es la que uno indaga. Insisto con algo que planteé al principio. Gran parte del debate hoy, la pelea, la famosa madre de las batallas, como a veces se menciona, no es la provincia de Buenos Aires. Es la vocación sempiterna de este gobierno de ocultar la verdad, de hacer todo lo posible porque las noticias se lleven la marca de los problemas que tenemos los argentinos, de achicar los ámbitos de libertad de expresión y de acceso a la información pública. Digo, está testimoniado lo que yo leí del sistema interamericano, hace innecesarios mayores comentarios, pero eso se multiplica en el sistema científico y en el sistema docente, que son los lugares de creación del conocimiento. De vuelta, ¿dónde está la épica? En la reconstrucción del estudio, la ciencia, el conocimiento y que eso se masifique en la totalidad del pueblo argentino. Esa me parece que eso es la épica. Si quiere un mensaje esperanzador hay que salir con ganas de hacer eso, porque, además, agrego, hay un pueblo que sostiene esto. Y a ese pueblo le debemos rendición de cuentas y salir de acá y cumplir con ese mandato tácito que nos dan por sostener la universidad en la cual trabajamos. ¿Alguna pregunta más? No tiene que ser pregunta, puede ser un comentario, una reflexión. Refutaciones. No, es puro. Bueno, ya lo seguiremos convocando porque evidentemente hay mucha tela para cortar. Mucho trabajo para hacer. Muchas gracias. No me voy a dar.